Esta porción de la palabra de Dios se trata de el inicio de la vida de un personaje en la Biblia, Sansón, conocido por muchos hasta inconversos como hombre fuerte. Hombres fuertes en la vida cotidiana hay por todo lado, algunos en el campo financiero, otros en el campo de empresarios, otros en el campo de la autoridad o la política, y otros en música, grandes músicos tenemos, y en arte, en drama, en fotografía, y en diferentes campos de la vida, no solo hombres, sino mujeres también, que lideran en su campo. Uno, por ejemplo, en el campo del deporte. Hace años atrás, nadie como él llevaba la pelota y también cualquier que le marcaba, le llevaba. Hizo un gol con la mano que no se cobró y como doble sentido se llamaba la mano de Dios. Y él llegó a creerse Dios. ¿A quién me refiero? Claro que sí, Maradona. Otro ejemplo, un gran boxeador de Estados Unidos, de ese deporte, del peso pesado, el mejor en su tiempo. Cassius Clay cambió su nombre a Muhammad Ali. Él subió un avión un día y está sentado ahí leyendo una revista, esperando el despegue. Se anunció, por favor ponga el cinturón de seguridad. No hizo caso y ahí está sentado. Cuando pasó la moza le dijo, por favor señor coloque, no lo conocía. Y no sabía quién era él y ella dijo, por favor señor, su cinturón de seguridad. Y él dijo, Superman no necesita cinturón de seguridad. Y ella dijo, Superman no necesita avión, por favor ponga su cinturón de seguridad. Personas que en su campo se destacan y nadie como ellos. Y comienzan a creerse. Creerse que superiores a otros y también por encima de las leyes y los principios de la vida. Tal es la persona que leemos aquí en la palabra de Dios. Creemos o pensamos, es decir, que Sansón era fuerte. Y la verdad es que no era. Era persona como nosotros. Sin embargo, Dios le dio un poder, como da a algunos de nosotros, o es decir, a todos de nosotros, alguna habilidad en alguna manera. Y eso viene de Dios. Si uno puede cantar lindo, viene su voz de Dios. Si uno es excelente en administración, eso viene de Dios. Y así fue con Sansón, pero se olvidó de quién le capacitó y le dotó y para cuál fin. Antes de llegar al capítulo 14 de este libro, debemos dar un repase a lo que ha pasado aquí antes. Es decir, un trasfondo. Sansón vive en un tiempo cuando no hay rey, antes de David y antes de Saúl. En un tiempo donde cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus propios ojos. Nosotros diríamos, cada uno hacía lo que le daba la gana. Así diríamos nosotros. Prácticamente como nosotros vivimos hoy en día, ¿no? Hoy en día, cada uno hace lo que le da la gana en vez de seguir la palabra del Señor. Entonces, los tiempos de Sansón son muy similares a los tiempos de nosotros. Y no hay mucha autoridad, hay mucha caos. Su pueblo se iba como un ciclo vicioso. Un enemigo venía, les conquistaba, porque se habían apartado de Jehová su Dios. Y él les había advertido, se aparten de mí, yo me aparto de vosotros, y van a tener problemas. Y fue así. Se apartaba de él, vino el enemigo, les conquistó, y luego lloraron y se afligieron por la aflicción y se humillaron y pidieron ayuda del Señor y envió su libertador y vino. Pero apenas tenían libertad de su enemigo, otra vez se apartaron del Señor, olvidando quién les dio la
la ayuda y la libertad. Separándose de nuevo, dando la espalda a su gran Creador y su Dios. Envió otro enemigo, oraron, Señor, ayúdenos. Envió otro libertador, les libró apenas la libertad. Y así fue, vez tras vez tras vez. Y antes de este capítulo 14 o un capítulo 13, Dios ha enviado varios libertadores. Esos libertadores normalmente, ese es el término que nosotros usaríamos. En la Biblia lo llaman jueces. Son más hombres que no estaban en una corte juzgando, sino estaban ahí liderando para pelear contra un enemigo, un libertador. Y en la Biblia lo llaman jueces, juzgando para liberar a su pueblo. Y antes de Sansón habían varios. Cuando llegamos a capítulo 3, encontramos una pareja que no puede tener hijos. Y la mujer la Biblia es específica en esto, es estéril, no puede tener hijos. Y como encontramos en la palabra de Dios, hasta hoy en día se aplica esto, cuando una pareja no puede tener hijos, mayormente es porque Dios va a hacer algo magnífico a través de esa pareja. Elcana con Ana, Zacarías y su mujer Elizabeth, Abraham y Sara, Isaac y Rebeca y otros ejemplos. Ahora, ¿quién da hijos? Dios. ¿Y quién no permite que la pareja tenga hijos? Dios. ¿Y por qué lo permite a algunos y otros no? Y eso es muy importante para nosotros entender que es Dios que da hijos. Eso nos va a ayudar en entender a parejas que no tienen o no pueden tener. También nos va a ayudar si es que nosotros somos una pareja que no puede tener hijos. Es Dios que da. Y Dios va a hacer algo especial en nuestras vidas si es así. Entonces, así fue en los padres de Sansón, y un día Dios mismo, en forma de un ángel, en forma de un hombre, es una manifestación del Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Antes de nacer de la Virgen María, Él se presentó y dijo a la mujer, tú vas a tener un hijo, va a ser nazareo. Y Él no debe, conforme a los votos en número 6, no debe tomar de la vid, nada de la vid. Es decir, no las hojas de la vid, tampoco uvas, tampoco pasas, tampoco vino o mosto, nada de la vid, nada. Ni su panetón con pasas adentro. Y otro es, no puede tocar cuerpo muerto. Y en tercer lugar, debe dejar su cabello crecer. No debe cortar su cabello. Porque Él va a ser nazareo desde su nacimiento y por toda la vida, y va a librar a mi pueblo de los filisteos. Y tú, mujer, tampoco, y aquí lo vas a llevar en tu vientre, no debes tomar nada de la vid. Y ella se fue y contó a su marido. Oraron que el ángel vuelva y apareció otra vez. Ella corrió, lo contó a su marido, corrieron y le encontraron. Repitió las mismas instrucciones. Y el hombre dio una ofrenda al Señor en ese instante. Y el ángel subió en el humo y el fuego de esa ofrenda. Y ahí se asustó Manoah. Él es el papá de Sansón. Y él pensó que iba a morir. La mujer, un poco más lógica que él, no vas a morir, porque no nos hubiera dado Dios esas instrucciones si vamos a morir. Él nos ha dicho que vamos a tener un hijo. Obedecieron. Los padres de Sansón, muy piadosos. En todo sentido, antes de su nacimiento y durante los 9 meses esperando a su bebé,
con gozo y felicidad y anticipación de él. Y luego de su nacimiento, igual, se mantenían firmes en el Señor. Entonces, vemos aquí, cuando llegamos a capítulo 13, versículo 24, lo leemos. ¿Listos? Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón, y el niño creció y Jehová lo bendijo. Este pequeño ha nacido con un propósito, para glorificar a Dios a través de librar a su pueblo de los filisteos. Y el versículo 25 dice, y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Ahora, eso es muy cerca al borde con los filisteos, los que dominan gente impía y dominaban al pueblo de Dios. Y ahora entramos al capítulo 14, donde se dio la lectura de la palabra de Dios esta mañana. Versículo 1, descendió Sansón a Timnat, y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y de inmediato nuestras parejas espirituales se paran. ¿Qué? ¿Qué hace Sansón en Timnat? ¿O está liderando a mucha gente para librar a su pueblo y haciendo un ataque contra los filisteos? No. Y realmente Sansón era un ejército de uno. Él no necesitaba ayuda. Él solito podría. Pero, punto número 1, Sansón ignoraba las ventajas que Dios le dio. No está en el lugar donde debía estar, en Timnat. Ni tampoco para el propósito que Dios le dio, para librar al pueblo de los filisteos. Y él tenía tantas ventajas, tenía la historia de su pueblo y de ver a varios libertadores que empezaron bien y terminaron mal. Barak, Gedeón, Jefté y otros antes de él empezaron bien y terminaron mal. Ahora, ¿dónde estamos nosotros? Es una cosa empezar bien. Es una cosa empezar bien, otra cosa terminar mal o terminar bien. Esta noche varios se van a bautizar y empezando bien. Pero, ¿terminarán bien? ¿Terminaré bien? Acá Sansón tenía la advertencia de otros que no terminaron bien. Y nosotros tenemos la misma advertencia. No prestó atención a eso. Tampoco prestó atención a las instrucciones de sus dos padres. Le dijeron, tú eres nazareo y tienes acá este voto y Dios te ha escogido para librar. Y no está prestando atención a eso. Y no tampoco prestaba atención a las ventajas que Dios le dio en su juventud. Como joven. Y Dios comenzó a manifestarse en su vida. Aún siendo joven, tal vez cuando tenía 12, 13 años, niño. Y tal vez entró al colegio. Y con un dedo levantó el escritorio de la profesora, maestra, qué sé yo, no sé. Pero ya tenía esa fuerza de Dios cuando era joven. Y él tenía en claro su misión y sus votos y lo que debió hacer y no debió hacer y la historia antes de otros que habían fracasado. Olvidándose de eso, ¿qué hace él? Descendió de su pueblo entre Sora y Estaol y se va a Timnat, viaje de más o menos 5, 6, 7 kilómetros. Poca distancia. Uno puede llegar allá en un par de horas. Facilito.
Y él está caminando por las calles de un pueblito realmente de los filisteos. Y vamos a ver lo que pasa. De nuevo, versículo 1. Descendió a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, pasando por el mercado, pasando por aquí, por allá, revisando las chicas. Coqueteando con una, coqueteando con otra, y ve una que la Biblia dice que le agrada. Vuelve y cuenta a sus papás, quiero esa mujer. ¿La reacción de sus padres? No hay una aquí entre Israel que puede ser tu mujer. Es una inconversa. ¿Y qué dijo él? En versículo 3. Y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanas, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos, es decir, inconversos. ¿Y qué dijo Sansón? Y Sansón respondió a su padre, tómame esta mujer porque ella me agrada. Tal vez mirando fijadamente en los ojos de su padre, tal vez subiendo el volumen de su voz, o simplemente quedando firme, dijo a su papá, su padre, tómamela a esa mujer. Y dijo, ¿por qué? No porque la Biblia lo manda, sino porque me agrada. Eso nos cuenta de frente, por la boca misma de Sansón, que está motivando su vida, él mismo y lo que le agrada. Él vive para él, y él vive para lo que a él le agrada y lo que él quiere. En otras palabras, está viviendo según lo que le da la gana. O mejor decir, como nosotros diríamos hoy en día, según los deseos carnales. Y en primer lugar, ¿qué le podría agradar en una chica filistea, una mujer inconversa? Nada espiritual. Solo lo físico y la figura de ella. Y él diciendo, no dando ninguna razón a sus padres por querer tomar a ella, excepto me agrada. ¿Y qué puede hacer su papá? ¿Discutir con él? Discutir con Sansón, tú podrías salir perdiendo. Y te agarra por el cuello, te voltea y chanca la cabeza unas veces y después, ¿ya? ¿Vas a tomarla para mí o no? Tenía esa fuerza de Dios. Cuidadito como tú hablas con Sansón. Ya rendidos, ya le acompañan. Unos días después, versículo 4. La Biblia nos da antes de unos días después. Versículo 4. Como un paréntesis, Dios da un comentario aquí. Y esto nos puede ayudar mucho. Lo voy a leer y después lo tocamos. Versículo 4. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, es decir, Dios. Pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. ¿Quién busca ocasión contra ellos? Dios. ¿Quién va a librar su pueblo? Dios. Quiso hacerlo a través de Sansón, pero él se apartó de su misión. Se puso rebelde a Dios y luego a sus ¿quiénes? Padres. Muy bien. Un hijo que no hace caso a sus padres es un hijo que no hace caso a su Dios. Porque la rebeldía que él manifiesta o la desobediencia que él manifiesta a sus padres es mayormente por una desobediencia a su Dios. Porque uno que ama a Dios y obedece a sus padres, uno que ama y obedece a su Dios, ama y obedece a sus ¿quiénes? Pero si no, el problema es espiritual.
Es un problema entre ese hijo y su Dios, mayormente. Y se manifiesta con cómo actúa con su papá y su mamá. Y aquí vemos, para ser sincero, un malcriado. Y su papá le corrigió, y bien. Le reprendió, y bien. Con la palabra de Dios, y Sansón, no, tómamela, porque me agrada. ¿Y qué podemos hacer? No podemos discutir con Sansón. Entonces, Dios dice aquí, los papás no sabían. Solo el lector, nosotros, tenemos este comentario divino para abrir los ojos. Pero los papás no sabían que Dios estaba en control. Sansón cree que él está en control. Pero aquí en la palabra de Dios, insertado, Dios nos dice, pero yo estoy en control. Aunque los padres lo tomen como caso perdido, nuestro hijo está rebelde, está yendo por un camino equivocado, y fue así. Ellos no sabían que de todos modos Dios iba a usar esto. Ahora, esto es un gran consuelo y ánimo para padres. Si podemos entender que más allá de nuestro hijo o hija, está Dios controlando. Y aunque el hijo, la hija, no hace caso a nosotros como papá, mamá, o como la palabra de Dios, de todos modos, alguien está controlando. Y al hijo o a la hija le parece que él puede hacer lo que quiere y está en control. Y no es así. Pero Dios, aunque los padres no sabían, Dios estaba en control. Eso nos puede ayudar mucho. Cuando, como padre y madre, sufrimos por las malas decisiones de nuestros hijos. Seguimos con el estudio de Sansón en versículo 5. Y Sansón descendió con su padre y su madre a Timnat. Otra vez a Timnat, arrastrando a sus padres. ¿Y cómo debían descender ahí? Esas 2 horas, unos 7 kilómetros, parecía un camino de 2 semanas. Yendo hacia el pueblo del enemigo. Y mi nuera va a ser filistea. Y el dolor en su corazón. Pero ahí van con Sansón. Y Sansón silbando, contento, feliz. Me voy a casar, con una sonrisa de oreja a oreja. Y lo que sucedió es que en camino, Dios, quien en versículo 4 está en control, nos ha dicho a nosotros como lectores de la palabra de Dios, interviene y envía a alguien en camino para saludar a Sansón. Y dice, y cuando llegaron a las viñas de Timnat, ¿recuerdan lo que Sansón no debe tomar? Vino. Pero no solo vino. Hoja de la viña, de la vid, o también nada de la vid, es decir, uvas frescas, o pasas, o como dije antes, panetón con pasas, vino, mosto, nada de la vid, ni jugo fresco, nada. ¿Y qué hace él en una viña? Vive al borde del pecado, pero no por mucho tiempo. Porque el que vive al borde del pecado, tarde o temprano, va a caer en el pecado o va a apartarse del pecado. ¿Cuál será para Sansón? El lector no tiene que esperar mucho tiempo para ver lo que sucede. Seguimos leyendo. A las viñas de Timnat, y he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él.
un león rugiente. Comparando con otros versículos de la palabra de Dios, un león rugiente no viene para saludar, sino para comer. Y eso nos hace recordar, ¿recuerdas nuestro enemigo? Pedro lo compara a un león rugiente buscando a quien devorar, Satanás. Y aquí Sansón termina con el león joven, rugiente, como si no fuera nada. Y luego la Biblia dice, ¿cómo lo describe, no? Como uno despedaza a un cabrito. Mata su cabrito ahí, lo coloca y ¡vum! Lo pela. Y facilito este león. Ya, ven gatito. Y lo mató como si no fuera nada. Esa es una indicación de su fuerza. Ojo. Versículo 6. Y el Espíritu de Dios vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en la mano. Eso, medita un poco en eso. Y nos explica la fuerza que Sansón tenía, sin tener nada en la mano. Ahora, procura de matar a un gatito sin nada en la mano, a ver cómo te sale. Tal vez logras, pero se va a notar que usted ha estado en una pelea con un gato. Pero él se había apartado del camino y mató en esa viña a un león rugiente y luego se juntó con sus padres y la Biblia dice en el versículo 6, no lo declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Eso quiere decir que él llegó, su ropa intacta. No está sangrando, ni está sudado, ni ha transpirado. Y llega, porque si al contrario, su ropa, uñas por acá, y rayado. Uy, ¿qué te ha pasado, hijo? Ya, una bestia te atacó. No, él llega fresquito. ¿Cómo está, mamá? ¿Cómo está, papá? ¿Listos? Es decir, y su fuerza. Y hizo eso con el león sin nada en la mano. ¿Y cómo? ¿Cómo? El poder de Dios. Sansón no recibió su fuerza levantando pesas en el gimnasio. Y verle en su cuerpo no... Es muy probable que no daba la impresión de ser muy fuerte. Es decir, no entraba así, con músculos así por todo lado, no. Porque su fuerza no venía de su estado físico, sino su estado espiritual. Por lo tanto, ojo, muy importante, la fuerza de Sansón no era suya, era de Dios. Lo mismo con su vida. La fuerza que usted tiene para resistir tentaciones, para vivir para Dios, no es suya, es de Dios. Y si va a vivir victoriosamente, tiene que tener esa fuerza. Ahora, ¿cómo hubiera salido Sansón con el león sin la fuerza de Dios? Eso es lo que quise preguntar. En la barriga de un león. Igual como nosotros. Entonces nosotros vamos a salir igual en la vida que cualquier otra persona sin el poder de Dios. ¿Y qué está haciendo Dios aquí? Esta es una advertencia. Y envía un león y Dios está diciendo a Sansón algo. ¿Cómo sabemos? ¿Quién controla los animales? Dios. Unos ejemplos en la palabra de Dios. Un gran pez tragó a Jonás.
También Dios envió codornices para Israel, un burro que habló con un profeta. Envió piojos, ranas, moscas y langostas en Egipto. Un gallo cantó a una hora precisa para Pedro. 2 vacas llevaron su arca para llevarlo a su pueblo Israel, derechito en el camino. Un carnero fue trabado para que Abraham tenga a tiempo su sacrificio. Dios envió para su pueblo para castigarles unas serpientes para morderles, unos cuervos para dar de comer a Elías, y también en una ocasión a un profeta desobediente le envió un león, lo mató, pero se quedó ahí parado al cuerpo de él y no lo comió, y el burro sobre el cual estaba montado se quedó ahí y no corrió. Y el león no atacó el burro, y el burro no corrió, y ahí estaban los 3. ¿Quién está en control de los animales? Dios. ¿Por qué envía Dios a un león hacia Sansón? Para advertirle, Sansón, ¿qué harías tú si yo no estuviera contigo con ese león? Él está diciendo a Sansón, 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 voltéate, estás en el mal camino. Y él terminó con el león como si no fuera nada y no prestó atención. Cuando él debía recapacitarse y decirse, oh, ¿a dónde voy? Y me voy a casar con una filistea. Y si hago eso es contra la voluntad de Dios. En mi corazón estoy pecando contra la persona que me da la fuerza. Yo estoy en mal camino. Papá, mamá, vamos a volver. No prestó atención. Le envió una advertencia única y lo ignoró. Tenemos que ser sabios a tiempo y prestar atención a las advertencias que Dios nos da en camino. Ahora, en esta semana que ha pasado, ¿qué advertencias ha recibido usted en camino? ¿Ha recibido algunas? Esto me llama la atención. Este otro. Y puede venir en diferentes momentos, en diferentes maneras. Y a veces las advertencias vienen como una luz, como un foco que prende y apaga rapidito. Y luego ya no se escucha. ¿Estamos prestando atención a las advertencias de nuestro Padre? Ojo, estás yendo mal. Jóvenes, niños, ¿cómo estás con tus padres? Esa es señal de cómo estás con tu Padre Celestial. Padres, ¿ves a Dios en control de todo? La palabra de Dios, nada como ella. Pero Sansón no prestó atención. Y siguió y llegó a Timnat y dijo, ya voy a volver y la siguiente vez que vengo me caso y me llevo a ella. No prestó atención. En Estados Unidos, en Orlando, Florida, de Estados Unidos, hay un lugar de diversión que se llama SeaWorld. Y SeaWorld tiene animales y delfines y diferentes animales de agua y hacen un show. Y gente va ahí. Yo he ido no en Orlando, sino en otra ciudad más al norte. Es interesante. Pero hay un SeaWorld en Orlando que tiene un tiburón de 5 toneladas. Y él hace su show y está entrenado por profesionales. Y ese tiburón se llama Tilikum. Tremendo animal. Y el 6 de julio de 1999 entró en SeaWorld
un señor que se llama Daniel Duques. Se escondió evidentemente en el baño los servicios higiénicos de SeaWorld. Y cuando se cerró sus puertas para atender al público, él estaba escondido ahí. Y todos los empleados se fueron. Y cuando ya no había nadie, él cambió su ropa y encontraron su ropa bien doblada en el baño de varones. Y se puso su ropa de baño. Pasó a donde hacen el show en SeaWorld y vio ahí en la piscina inmensa el gran tiburón Tulicum. Y lo que se supone es que él, con su ropa de baño, se metió en la piscina para jugar con el tiburón. Sin embargo, el tiburón jugó con él. Y el día siguiente le encontraron su cadáver muerto sobre la espalda de Tulicum. Él se creía fuerte, ignorando los principios de la vida y las leyes y las advertencias. Se creía por encima de las leyes de la vida y pagó las consecuencias. ¿Y nosotros? ¿Estamos atentos a las advertencias de Dios en nuestra vida? Oro que sí.